Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones irresolubles con Miguel Noche. Hemos hablado aquí de la energía solar bastantes veces y de los distintos sistemas que hay para conseguir esa energía y sobre todo a nivel autoconsumo. Últimamente hablamos mucho sobre la fotovoltaica porque a nivel autoconsumo es interesante a nivel eficiencia. Sin embargo, de la térmica hemos hablado muy pocas veces, y hemos hablado pocas veces porque resulta que la térmica no tiene esos índices de conversión. Recordemos que la térmica funciona de la siguiente forma: un colector arriba en el tejado, o donde en definitiva vaya a incidir esa luz del sol, si puede ser a máxima incidencia mejor, y a partir de ahí ese agua que se calentará al recoger la propia energía del sol pasará por los distintos sistemas de la instalación que al final, para nuestra demanda, nos entregará un fluido caloportador con esa temperatura que ha conseguido atrapar del sol. Bueno, pues resulta que esto, lo que vamos a hablar hoy, es de una fórmula distinta de energía solar y que concretamente el chivatazo me lo ha dado Javier Sorrentini y resulta interesante, muy interesante porque es parecido a las instalaciones térmicas, pero si bien las instalaciones térmicas hasta ahora vienen siendo como un tanto poco amortizables, vamos a decir, digamos que este sistema es distinto. Este sistema entrega bastante más energía, o mejor dicho, es capaz de atrapar más energía del sol. Igualmente hay un colector arriba en el tejado. Bien, esto digamos que lo ha venido a descubrir un grupo de investigación en Suecia. Estos investigadores han conseguido un fluido capaz de atrapar la energía del sol. Un fluido que consiste en tres elementos que son el carbono, hidrógeno y nitrógeno. Lo que se consigue con esto es que cuando incide el sol, pero que no tiene que ser a máxima incidencia como nos acostumbran las instalaciones térmicas, digamos que a una incidencia media ya se consigue lo que se pretende, que no es otra cosa que alterar los enlaces químicos de estos elementos. En esa alteración es cuando se ve cargado de energía este fluido que va a ser el que va a circular por toda la instalación. Como digo, arriba tendremos ese colector que recogerá esa radiación ultravioleta, solamente le vale la ultravioleta. Desde el colector, aquí el fluido pasará hasta un acumulador. El mismo fluido, dependiendo de cuando esté cargado, porque acabe de salir ya de ese colector y por lo tanto esté cargado de energía, aquí recibirá un nombre y cuando llegue descargado al propio colector recibirá otro. El líquido básicamente, al fluido le han dado el nombre, el sencillo nombre de norbornadieno. Es un nombre sencillo, fácil de pronunciar. Y cuando este fluido ha absorbido esa energía del ultravioleta, ya cambia de nombre y directamente pasará a llamarse cuadriciclano. Esto es mucho más sencillo ya. En definitiva es el mismo fluido, pero en una ocasión se va a cargar de energía y en otra se descargará. Bueno, pues como digo, tenemos ya este fluido consistente en carbono, hidrógeno, nitrógeno, recogiendo esa energía ultravioleta, que como decimos no es necesario que tenga una radiación absolutamente plena, sino que vale a media radiación, y a partir de ahí se habrá cargado de energía, como digo. Bien, por supuesto el circuito consta de una bomba y esa bomba hará circular este cuadriciclano, en este caso ya estamos hablando de cuadriciclano, circulará hasta el acumulador. En este acumulador podrá permanecer durante meses o incluso años, nos dice el equipo de investigación. Dicen que tras muchos ciclos no se ha degradado el líquido, por lo tanto puede aguantar ahí meses o más de un año esperando a que tú tengas la demanda y puedas utilizarlo. ¿Cómo se utilizaría? A fin de cuentas, lo que tenemos ya en este circuito podemos decir que es un combustible, ¿no? Un fluido no caloportador, como se venía llamando en térmica. En este caso yo le llamaría Julio portador, porque viene siendo portador de energía. El fluido, a diferencia de las instalaciones térmicas, no va a estar caliente. Se podrá almacenar en ese acumulador a temperatura ambiente, porque el líquido no está caliente. Entonces, toda la lucha que tienen las instalaciones térmicas vienen dándose en base a no perder esa temperatura. Bueno, pues en este caso el fluido no ha ganado temperatura, se ha cargado de energía, pero por una reacción química,
y sin embargo no ha adquirido temperatura, por lo tanto no nos da miedo perderla y no tenemos que andar aislando todo el circuito como venía ocurriendo en las instalaciones térmicas. Y a partir de ahí, pues como decía, lo tenemos ya en ese acumulador. Tenemos demanda, abrimos y ahí lo que ocurre es que ese cuadriciclano ya va a circular hasta llegar a un catalizador de cobalto. Llegado a este punto es cuando ocurre otra reacción química y es que libera totalmente la energía que ha capturado. En ese momento el cuadriciclano sí va a alcanzar temperatura, mucha, 63 grados de temperatura. Estamos hablando de muchísima temperatura, porque recordemos que estoy comparando continuamente con las instalaciones térmicas y resulta que las instalaciones térmicas yo creo que nunca se habla de 40 grados. Yo creo que no llega a haber un pico de 40 grados en térmica. Hombre, en el colector a lo mejor sí, pero en fin, digamos que puede ser lo máximo, ¿no? Un pico a lo que se llegue en térmica. Generalmente vas a conseguir 35 o 40 grados en días de verano de mucho calor. Aquí, sin embargo, es distinto. Aquí, con menos insolación, vamos a conseguir hasta 63 grados. Y esto es interesantísimo en el sentido de que generalmente las instalaciones térmicas, como nos entregan tan poca energía, tan poca temperatura, pues se recomienda mucho el que tengas una calefacción de suelo radiante porque es la que mejor va a aprovechar. Se va a apañar con esos 40 grados que la mayoría de los días no lo va a tener, con lo cual te tienes que andar apoyando en sistemas, te dicen que no quites la caldera, que no quites, en fin, el acumulador eléctrico, lo que quiera que tengas, lo utilizarás como backup y al final habrá determinadas ocasiones en el año en que el backup va a ser la propia energía, o sea, la propia instalación térmica. Bueno, pues en este caso con 63 grados y como digo, en una insolación media, resulta una energía bastante interesante porque con 60 grados ya no hace falta que te vayas a un suelo radiante, que por otra parte si no lo tienes tendrías que instalarlo en tu vivienda y sería un rollo y sobre todo a nivel dinerario, claro, que es que vale dinero. Con 60 y algo grados ya puedes alimentar un radiador convector, así que ya podemos ir a sistemas de calefacción más convencionales. Me parece bastante interesante esto que han descubierto este grupo de investigación en Suecia y desde luego me parece que se abre una puerta muy interesante dentro de lo que son las aplicaciones de energía solar. Si hasta ahora cuando hablábamos de energía solar hablábamos de la fotovoltaica, era sobre todo porque es la que resulta interesante a nivel rentabilidad. En España ahora mismo probablemente en menos de 5 años amortizas una instalación, depende del sitio donde estés. Pero si esto es, como dicen, si conseguimos un combustible que nos aporta una temperatura de 63 grados, aquí estamos ante algo bastante prometedor. Digamos que los humanos probablemente hayamos conseguido por fin embotellar el sol. Bueno, y antes de despedirme, no sé si te has fijado, como para no fijarse, ¿verdad? La joya de la corona. Los que habéis visto estos directos últimamente que he hecho, pues me venía quejando de que no tenía micro, de que no me había querido comprar uno rápidamente de USB, sino que quería esperar un poco más a tener uno más interesante. Considero que os merecíais un micrófono en condiciones, poder añadir un poco más de calidad a este canal. Y lo que hemos hecho ha sido esto. No sé qué tal será el resultado, ahora lo veré. Pero lo que sí te puedo decir es que no es un micro cualquiera. No vamos a hablar de marcas ni de modelos, pero sí vamos a decir que es el micro en el que Michael Jackson grabó aquel Thriller en aquel año 1982. Es un micro que se ha utilizado muchísimo en estudios de grabación, en estudios de radio, cantantes. Es el micrófono que utilizan los presidentes estadounidenses para dar la mayoría de sus discursos. Es el micrófono incluso que utiliza Iker Jiménez y Carmen Porter en su directo que hacen también aquí en la plataforma. Como digo, le eché el ojo a este micro y digo, creo que os vais a merecer un poco más de calidad. Y aquí lo tenemos. No sé qué tal, pero al final de este programa os voy a dejar alguna prueba de locución para ver si merece la pena o no merece la pena. ¿Por qué tanto rollo con esto del micrófono? Porque a fin de cuentas no sabía si hacer alguna mención al micrófono o no, pero ocurre que ayer día 14 ha sido el aniversario del nacimiento de la radio en España, concretamente un 14 de noviembre de 1924,
Resultó que nacía la radio en España hace 94 años ahora, ayer concretamente. Y entonces, como pequeño homenaje, digo, pues vamos a hablar un poco de este micrófono de radio como homenaje a la radio. Pues nada más, como de costumbre, te invito a que des tu opinión más abajo de este asunto de la energía solar, que desde luego a mí me parece muy prometedor, y decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. El coche fantástico es la trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Michael Knight, un joven solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los inocentes, los indefensos, los débiles, dentro de un mundo de criminales que operan al margen de la ley. Psst. Había una vez 3 muchachitas en el cuerpo de policía de San Francisco. Les asignaron misiones muy peligrosas, pero yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí. Mi nombre es Charlie. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.